Eugenio de Medio. Obras únicas. Cronotopos. El concepto de cronotopo proviene de las palabras griegas cronos, tiempo, y topos, lugar, señalando la unidad del espacio y el tiempo como dimensiones inseparables, con relevancia esencial tanto en la física contemporánea como en las disciplinas humanas. En 1908, el matemático Germán Minkowski, nacido en la actual Lituania, entonces parte del Imperio ruso y nacionalizado alemán, introdujo el concepto de cronotopo, o espacio cuatridimensional, como parte de la teoría de la relatividad. La idea fue reutilizada por el filósofo y crítico ruso Mikhail Mikhailovich Bakhtin para señalar la unidad esencial de espacio y tiempo que constituye una narración. Señaló la conexión entre las coordenadas temporales y espaciales que conforman un texto, afectando la historia, los personajes y el tipo de texto. Además, se puede identificar esta cuatridimensionalidad en trabajos previos a la formulación del concepto. De igual manera, en la literatura, particularmente en las novelas, es posible hallar cronotopos topográficos, sitios específicos donde ocurre la trama de la historia en distintos instantes. Cronotopos psicológicos, donde los personajes relatan las historias de manera subjetiva, frecuentemente distorsionada la realidad. Cronotopos metafísicos, vinculados a la interpretación que hacen los escritores del mundo, con percepciones simbólicas o filosóficas del tiempo y el espacio, frecuentemente marcadas por elementos de enigma o trascendencia. Según Bakhtin, las artes visuales son tan inmediatas y no secuenciales como la narración verbal. Probablemente manifestó esta postura basándose en la pintura convencional, que veía como envuelta en el aire, es decir, sin dimensión temporal. Sin embargo, en las artes visuales, el concepto puede utilizarse para examinar cómo el tiempo y el espacio pueden integrarse en las obras y establecer sus características, incluso con atributos parecidos o distintos a los de la literatura. El cronotopo puede interpretarse, por ejemplo, como la condensación y simultánea de diversas perspectivas o instantes de tiempo en un solo espacio visual, generando de esta manera un tiempo compacto y denso que se manifiesta en una única imagen. El trabajo de 1911 Mi país y yo de Marc Chagall ilustra esto. Asimismo, las historias bíblicas o historias de santos, de los antiguos maestros fusionaban distintos segmentos de un relato en un mismo escenario visual. La artista española Esther Ferrer también utiliza autorretratos tomados con años de diferencia en su serie de obras Autorretrato en el tiempo, para reflexionar sobre el paso del tiempo y su percepción. Otro modo pictórico es el debilitamiento de la profundidad, creando un efecto de desenfoque o espacio indefinido. Se crea así un espacio visual, suspendido, que no está ligado a una dimensión temporal convencional. Las creaciones de Douglas Gordon, que amplía el tiempo narrativo de las películas hasta 24 horas para manipular la percepción del tiempo y el espacio por parte del espectador, van en esta dirección, aunque en ellas se utilice otro medio. En las artes visuales, el concepto de cronotopo puede fusionarse con otras formas de expresión que se desvían completamente de la narrativa declinada en las imágenes, especialmente cuando el concepto es utilizado deliberadamente por los creadores y no por otros a posteriori. Por ejemplo, en las creaciones de la milanesa Nanda Vigo, quien publicó su Manifiesto Cronotópico en 1964, la luz generada por el neón blanco se filtra a través de placas de vidrio esmerilado, provocando una alteración en la visión del espacio. La aplicación consciente del concepto de cronotopo establece una dinámica de vínculos entre el autor, la narración, la imagen,
el espectador y el mundo, superando la visión de Bakhtin de la pintura como una representación estática y suspendida. El cronotopo facilita entender la forma en que la obra visual refleja una dimensión no solo estética, sino también ética y cognitiva, donde la identidad se expresa como una conducta responsable y dialógica, donde el yo se edifica en relación con el otro y con el contexto espaciotemporal, fomentando una perspectiva crítica de la realidad de la obra, de uno mismo, de la sociedad y del mundo. Mi investigación sobre los cronotopos define la relación espacio-temporal de diferentes maneras que pueden clasificarse en tres grupos, aunque a veces se integren. Con la técnica del pliaje, el espacio expresivo adquiere la tercera dimensión proyectando partes del lienzo hacia el observador o hacia la pared del fondo, dejándola descubierta en algunos casos. La dimensión del tiempo se introduce no solo por la utilización de tejidos antiguos devueltos a la vida, sino también por la luz que altera la imagen tanto con diferentes ubicaciones de la fuente luminosa, que produce partes iluminadas y partes sombreadas, como debido al punto de vista del espectador, que percibe las obras de forma siempre cambiante. En la serie de fósiles del espacio antrópico, el tiempo se introduce mediante el concepto de obras en las que se imagina que, en un futuro indefinido, uno de nuestros descendientes o uno de los extraterrestres encuentra, durante unas excavaciones arqueológicas, objetos que nos son comunes, pero petrificados y que ya no tienen para ellos ningún sentido de uso o significado, por lo que son considerados como piezas de museo y etiquetados según su forma de entenderlos con hipotéticos nombres que a veces nos resultan curiosos o irónicos. En este caso, además del juego de luces y sombras que representan los objetos acumulados en las tablas, que remiten a las consideraciones anteriores, la reflexión que se sugiere es la de la indeterminación de convenciones y definiciones que, en realidad, solo se aplican en un espacio físico, temporal y sobre todo, social determinado. En la serie denominada más específicamente cronotopos, las superficies pictóricas pierden su carácter estático, conquistando el espacio al arrugarse, rasgarse o liberarse de los límites de la forma geométrica. Cuando se encuentran presentes, los signos y símbolos arquetípicos también se desprenden de la superficie pictórica hasta llegar a desprenderse totalmente de ella para dialogar directamente con la pared del fondo o fluir en el espacio. Aquí también, las ubicaciones de la luz y de los observadores
y en algunos casos el movimiento y la interacción con las obras, establecen la percepción de la cuarta dimensión con implicaciones parecidas a las de los grupos previos.